Bienvenidas a todas al quinto día del Congreso Yo Me Amo. Hoy tenemos con nosotras a Alba Casal Vázquez, que me hace mucha ilusión hacer esta entrevista. Ella nos va a hablar bajo el mantra Yo restauro la confianza en la vida y nos va a explicar que vivimos como respiramos. Para comenzar os la voy a presentar. Alba Casal Vázquez la podéis seguir en su perfil de Instagram alba.casalvázquez y también podéis consultar su página web albacasalvázquez.com. Ella es renacedora desde hace 13 años, fundadora de la escuela Inspira tu Vida, presidenta de Rebirthing Internacional España y madre de 3 hijos. Es creadora del método ICT, que significa indagación, conocimiento y transformación. Es experta en trabajar los cimientos y estructura de nuestras vidas con los procesos de guión natal e infancia. Entonces, para comenzar, sí, ¿quieres añadir alguna cosita más? No, has dicho todo genial. Qué bien. Pues yo para comenzar te diría por qué la respiración está tan ligada a la vida. Vale, bien. Muy buena pregunta, porque realmente lo primero que hacemos al empezar la vida fuera del útero es respirar. Lo último que hacemos es la última exhalación. Entonces, nuestra vida está contenida física entre la primera inhalación y la última exhalación, ¿no? Que también es lo que se dice en algunas tradiciones, que es en la primera entra el alma en el cuerpo y en la última sale el alma, ¿no? En todas las tradiciones, el sánscrito, por ejemplo, prana, significa energía vital, pero también significa aliento. Espíritu significa lo mismo, el aliento y la energía del alma. Entonces, ya en todas estas tradiciones, hay muchas más, se puede investigar por no demorarnos mucho en esto, pero sí que decir que todas esas tradiciones en las que había una sabiduría mucho mayor sobre lo que componía el ser humano a todos los niveles, no solo como un cuerpo y ya está, relacionan la vida y tienen la misma palabra para la vida y la respiración. Ah, qué interesante. Y no solo la vida, sino también la vida desde la conexión con lo trascendental. Y esto todas las personas que practicamos la respiración con cierta práctica nos damos cuenta de que esto es lo que empieza a pasar. Que a lo mejor hemos iniciado la práctica por una enfermedad física o porque nos sentimos tristes o tenemos una depresión o cualquier cosa más emocional, mental o física, y que resulta que poco a poco en ese caminar a través de la respiración, lo espiritual entendido como una conexión contigo misma y con la vida, y esto es algo de cada persona en lo que nadie se puede inmiscuir, empieza a hacerse muy presente en la vida, porque tener esa respiración, Leonard Orr, que fue el fundador de esta herramienta, decía que el último objetivo del Rebirthing era la capacidad de aprender a respirar tanto aire, es decir, tanto oxígeno, como energía vital, como prana. Ah, qué interesante. Esa parte en la que respiras conciencia y respiras oxígeno para tu cuerpo físico. Ah, qué interesante. Qué interesante. Qué interesante además que se enfoque, ¿no? De esta manera, como la primera, lo que nos conecta a la vida, la primera inhalación, ¿no? La primera vez que nos llenamos de aire, la última vez que nos llenamos de aire, la conexión contigo misma, con tu alma. Qué De hecho, interesante. la primera inhalación que tomamos es clave para muchas cosas, para cómo sentimos la vida, como si es segura para nosotras o no es seguro, si podemos confiar, si nos vamos a abrir a la vida o no, o ya empezamos con ciertas inhibiciones. Luego, si quieres, podemos hablar un poco más de esto. Y también, por ejemplo, en el budismo es muy importante la última exhalación, es decir, cómo te vas. Para aquellas personas pues, que creen en la vida más allá de la muerte, la reencarnación. Además, es muy interesante para ellos el hecho, y se forman durante mucho tiempo para la última exhalación, para Wow. estar en una situación de conciencia y de calma. Entonces, fíjate que incluso ya si nos metiésemos en temas más trascendentales, no sería solo importante en el periodo que estamos aquí, sino más allá, en la conciencia que somos, más allá de este cuerpo. Qué interesante. Es fascinante. Es fascinante. Como algo tan sencillo, porque es muy sencillo y está, bueno, pues a nuestro alcance. No necesitamos herramientas, no necesitamos otras personas, sino que está a nuestro alcance y tiene tantísimo poder. Al final, la simplicidad de la respiración, porque además la práctica se trata de respirar desde la simpleza,
¿no? Desde una respiración casi que es la que tendrían los bebés, cómo todo eso va transformando toda tu vida. Porque dominar la respiración es dominar la vida, no desde dominar, controlar Sí, sí, sí. y limitar, que a veces entendemos dominar por esta acepción un poco de la palabra, sino por atender tu vida, entender tu vida, estar en tu vida. Qué interesante, ¿no? Qué interesante el poder reflexionar sobre ello. ¿Y nos podrías hablar un poquito más sobre lo que has comentado de esta primera inhalación, de estas primeras, ¿no? De cuando venimos a la vida, cuando encarnamos, háblanos un poquito más. Me quedo fascinada de lo que estás diciendo. Claro, ahí tendríamos que pensar también, para hacer un poco de contexto, que no llegamos a esta vida en el momento en el que nacemos de nuestra madre y ya está, ¿no? Hay 9 meses, que es una otra de mis fascinaciones, es el trabajo con el guión natal, es la respiración y el trabajo con el guión natal, que van muy unidas, porque hay 9 meses de historia, que es nuestra primera historia, que es donde grabamos las primeras improntas de nuestra vida, ¿no? Y bueno, Wow. eso es un tema que está ahí, pero ¿qué sucede? Que cuando yo voy a nacer, tengo mis pulmones, las paredes de mis pulmones muy pegaditas. Y nunca he estado en un medio aéreo, he estado en el útero de mi mamá y no respiraba con mis pulmones, ¿no? Aunque sí que, bueno, se introduce cierto líquido para ir como entrenando, pero no es una respiración al uso. Si yo nazco en una situación en la que se me permite, porque tengo el cordón umbilical todavía funcionando, no se ha cortado, y por ahí estoy teniendo oxígeno, mis paredes de los pulmones van poco a poco, con mucha suavidad, pues van poco a poco llenándose. No estoy en una situación de urgencia. Tengo minutos para iniciar mi primera respiración y de forma espontánea, que esto también marca mucho el yo puedo en la vida. Y yo puedo, y además desde la facilidad, desde el apoyo. ¿Cuántas pensamos que no podemos, empezando por ahí? Y si podemos, tiene que ser como en contra del mundo. Como no es fácil, cuesta mucho, no se me apoya. Pues todas estas improntas tienen mucho que ver también con el guión natal, con la forma en la que Wow. hemos venido al mundo. Si se deja que este cordón umbilical no se corte, pues mis paredes van poco a poco respirando y yo voy teniendo una respiración suave. Como respiramos, vivimos. Entonces, si mi respiración está siendo suave, placentera, yo incluso puedo estar encima del cuerpo de mi mamá, ya, y se me está respetando, estoy en un ambiente cálido, no me están haciendo las tropelías que se hacen muchas veces por protocolo. Lo que yo estoy instaurando es una impronta de respirar es fácil, vivir es fácil, es placentero y yo puedo. Wow, qué Y interesante. el mundo me apoya, ¿no? Porque son 3 improntas, que es la mía hacia mí, cómo yo me relaciono conmigo, cómo yo me relaciono con los demás, con las demás personas y cómo me relaciono con el mundo. Entonces ahí estoy teniendo yo puedo, es decir, tengo una buena relación de autoconfianza, tengo una buena relación con las demás personas porque siento que se me está apoyando, se me está respetando y se me está cuidando, y con el mundo es seguro para mí. Wow, qué Piensa importante. que es una impronta muy fuerte. Sí, sí, La que sí, qué nacemos interesante. importa muchísimo el cómo se produce. Aquí estoy incidiendo solamente en la respiración, porque bueno, es un poco el marco de esta charla o de tu congreso, pero también tiene que ver otras cosas, ¿no? Pero es fundamental que la respiración sea de esta forma suave y espontánea, para no empezar Wow. a crear inhibiciones en la respiración. Vamos a lo contrario, si en vez de respirar de esa forma suave y autónoma, espontánea, yo lo que hago es respirar porque me han clampado el cordón umbilical casi desde que saco la cabeza, ¿no? Y el cuerpo clampan, luego cortan, y esa respiración es y Claro, lloro, porque me ha claro, dolido muchísimo. Si es que hacer claro. esta respiración duele. Mm, Y no somos un bebé recién nacido o recién nacida que acaba de llegar a este mundo. Pues, claro, ¿qué pasa? Que ya la vida duele, respirar duele, y como está claro. unida la respiración con la vida, lo que hago es empezar a inhibir poco a poco la respiración, para empezar como una manera un poco inconsciente de limitarme a la vida para que no me duela. Wow. Entonces, por eso hay tantas personas, esto hay niños que ya lo empiezan a tener o que ya lo van teniendo, y hay tantas personas que en la vida adulta tienen la respiración tan inhibida, porque han ido poco a poco como una estrategia de defensa
inhibiendo claro, ante la vida a través de la respiración, teniendo respiraciones casi casi de supervivencia, wow, que se pueden inhalar por respiración 6 litros de aire y mucha gente está con 0,5. claro, Fíjate, es que hay una diferencia muy grande. Si esto lo ponemos, es que tú tienes 6 litros de vida, que sería tu plenitud, tu claro, 100%, y estás en un 0,5, estás en un límite muy básico para sobrevivir y ya está. Y te queda claro, mucha plenitud. Esto cuando claro, vamos poco a poco expandiendo nuestra respiración a través de la práctica de la respiración circular consciente, vamos sabiéndonos a la ajá, plenitud que somos, que no es añadir nada que no seamos, sino ajá, expandir nuestro límite autoimpuesto. Como wow, qué estrategia de interesante. defensa, o sea, todo es legítimo, ha tenido su sentido en su momento, lo que pasa es que ahora ya no es funcional, ya no nos ayuda, no nos hace felices. Nos viene una pregunta que dice, súper interesante, Alba, estaba pensando incluso todo esto podría propiciar, por ejemplo, tener asma. Sí, sí, no es, el asma es multifactorial, hay otras cosas, también tiene que ver la relación con la mamá y demás, pero sí, tiene que ver con esto. De hecho, hay gente que ha trabajado el asma a través de esta técnica. Claro. Wow, qué interesante. Y entonces tú, cuando te refieres que trabajas el guión natal y la infancia, es que trabajas a través de como de restaurar este patrón de respiración. Me sale esa pregunta y también otra pregunta y tú me lo explicas como... Porque también me ha resonado mucho con creencias limitantes que Ujú. se instalan en la infancia, ¿no? Entonces, no sé si me puedes explicar un poquito lo que trabajas con el guión natal e infancia para restaurar la Claro, respiración conectado con las creencias limitantes. vale. De hecho, trabajo las dos cosas. Las Vale. creencias limitantes a través de una figura que se llama las mentiras personales, que son Ah, las mayores creencias limitantes que tenemos acerca de nosotros, los demás o el mundo. Es un poco lo que te ujú, estaba contando antes sin ponerle mentira personal, ¿no? Sin ponerle este claro. nombre. Y esto, la impronta, es decir, donde luego cae todo, es en el guión Ujú, natal. Es lo que yo llamo ajá, que son los cimientos de una casa, son los cimientos de nuestra casa. claro. La estructura es la infancia, que es lo que pasa, que muchas veces hablamos de la niña interna, el niño interno, es Ujú, importantísimo, pero ujú, no llegamos a esta vida con 1 año o 2 años o 3 años de edad. ujú, Es lo que podríamos decir un niño, ¿no? Un niño más o menos, 2, 3 años, sino que ujú, antes hemos tenido otra historia. Y que por ser la primera historia de nuestra vida es la que más nos marca. No nos va a marcar más nuestra quinta historia, nos marca la primera. wow. Como nos pone unas gafas, nos pone un filtro. Por supuesto que luego la crianza puede debilitar o fortalecer mucho lo que ha pasado en el guión Ajá. local. Pero ya hay una impronta sobre la que todo lo que Ujú, nos pasa después lo vamos a filtrar por ujú, ahí. claro. Hay personas que esto nos pueden escuchar madres, padres. eh, Mi divulgación sobre eso nunca es para hacer sentir culpable a nadie. Yo Ujú, misma tengo 3 hijos y tienen sus guiones de natales y los vamos trabajando, sino se trata de poner conciencia, porque ujú, además también yo siempre digo que la mamá propone y el bebé dispone, ujú, ujú, porque también en el guión natal lo que se hace es que se cristalizan los mayores aprendizajes para esa persona a lo largo de su vida. Entonces, ujú, si trabajamos el guión natal, vemos de forma concentrada lo que esa persona tiene que trabajar de una forma, digamos, más urgente en su ujú, vida. ujú, claro. Entonces, ¿cómo trabajamos el guión natal? El guión natal es desde la preconcepción, Ujú, es decir, desde la idea que pueden estar teniendo tus padres de ujú, ujú, tenerte o no tener, tus padres, tus madres, todos los modelos de familia. No hace falta ujú, decirlo, pero bueno, se dice, ¿no? ¿Quiénes han sido tus progenitores? ¿Cómo te han traído al mundo? Si pensaban tenerte o no pensaban tenerte, la relación que había entre ellos, la relación cómo se sentían con sus propias vidas, cómo ha sido el hecho de que llegases a sus vidas, todo esto marca muchísimo. Y ahora estoy llevando un grupo solo de guión natal a lo largo de 2 meses con 25 mujeres y, y se ve los patrones de ser ilegítimas. Ilegítimas es que, bueno, es un patrón que gracias a la vida poco a poco se va dando menos, pero que es que no nacen o la madre no siente que tiene una relación que pueda contar, por ejemplo, o que está un poco en secreto, pues esa persona a lo mejor se pasa toda su vida pensando que tiene algo malo que no puede mostrar, porque su madre a lo mejor los 5 primeros meses, por poner un ejemplo, no dijo que estaba embarazada, porque no tenía la situación para decirlo, para ella no era fácil. ujú, Personas que llegan imprevistas, a lo mejor son de preconcepción deseada, pero han llegado tan pronto
que les ponemos el patrón de imprevisto, porque ha Ajá. sorprendido a sus familias. A lo mejor sí quería tener un hijo o una hija, pero ha llegado demasiado pronto. Me esperaba que esto podría tardar unos meses o incluso unos años, y entonces ahí tienen un patrón de sobrecompensar esto por Ujú. la culpa que haya podido causar el hecho de que Ajá. yo he llegado pronto y a lo mejor no estaban Ujú. preparados para mí. Entonces, Ujú. todo esto de preconcepción, cómo ha sido la fecundación, también importa mucho. Si ha habido conexión entre la mujer y el hombre, o si ha sido una fecundación artificial, todo esto se puede trabajar. La gestación, si ha sido una gestación vinculada, si ha habido crisis familiares, si ha habido un hermano que ha fallecido y tenemos un guión de gemelo evanescentes, es uno de los más potentes, porque la primera Ujú. relación que tenemos es con nuestro gemelo o nuestra Ujú. gemela. Si fallece, ya siempre vamos a llevar esto, que es nuestra primera relación se fue. Y la Ujú. primera relación no es con la mamá, es con el Ujú. hermano o con la hermana. Ujú. Y así hasta el nacimiento y los primeros meses de crianza, que serían más o menos los 9 meses, un año de vida. Entonces, estos son los Ujú. cimientos. Y muchas veces es como que tratamos de hacer muchas cosas en nuestra vida, con suerte vamos a la estructura, otras no llegamos a la estructura, y es como muchas veces pongo el ejemplo de una casa. Es como que la casa Ujú. tiene los cimientos que no están bien, es como no funcionan, no nos sostienen, no nos Ajá. sirven para crear una casa que se sostenga, que sea equilibrada, que incluso podamos ampliar, ¿no? Y podamos ampliar esta conciencia. Y la estructura, bueno, a lo mejor la miramos de vez en cuando o no. La estructura es más conocida, que sería la infancia. Me alegro de ello, es muy importante también. Pero hay muchas personas que es como mi vida no funciona y entonces lo que hago es empezar a cambiar las cortinas, cambiar el color de las paredes, cambiar la decoración, poner adornos nuevos y eso no funciona. Porque el problema no está aquí. Si llega un viento, Claro. la casa se mueve, o si te pasa cualquier cosa en tu vida y te tambaleas, o sientes que no eres capaz de cumplir los objetivos que tienes en tu vida, no te sientes bien contigo, no es un Ujú. problema de las paredes de Ujú. tu casa, Ujú. es un problema de cómo está construida tu casa, Ajá. de esos cimientos y esa estructura. Ujú. Ujú. Tenemos que ir allí para no estar poniendo tiempo, dinero y energía en una decoración que no sirve de mucho. Claro. Una vez ya tienes esa estructura y esos cimientos bien colocados, bien revisados, los conoces, estás en ello, haz con la decoración lo que quieras. Ujú. Porque va a lucirte muchísimo, porque esa casa te va a Ujú. durar, van a llegar huracanes y no se va a mover. Ujú. Pero mientras tanto, no tiene mucho sentido. Ujú. Claro. Entonces, ¿cómo trabajamos el guión natal y la infancia? A través de la respiración es una muy buena manera, porque la respiración va a Ujú. trabajar en la misma práctica eh, nuestra dimensión física, nuestra Ujú. dimensión emocional, nuestra dimensión mental y nuestra dimensión energética. Ajá, ¿Vale? claro. Estás uniendo todo eso en una respiración, pues fantástico. Qué Pero luego no interesante. es la única forma. Ujú. También se puede trabajar con ejercicios específicos fuera de la respiración que lo que hacen, que yo creé este método para hacerlo así, el Ujú. ICT, que es indagar, conocer y transformar tu propio guión natal, y hay gente que luego hace sesiones de respiración o no, depende. Ujú. Pero se hacen dueños, algo que me encantó a mí de esto, de cómo estaba conformado el Reversing, es que te empodera en el proceso. Ujú. Yo te voy a acompañar para darte las herramientas para que tú luego esta técnica te la lleves a tu vida. Ujú. Yo también lo comparo mucho con el carnet de conducir. Ujú. Tú vas a sacarte el carnet de conducir, pues tienes que saber el coche, cómo funciona, cómo conducir, cuáles son las señales que tienes que tener en cuenta, pero lo bonito es que una vez tú tienes tu carnet, tú ya con tu coche puedes ir donde quieras. Ujú. Pues esto es lo mismo, una vez que tú tienes, ya has hecho 10 sesiones, que sería para la respiración lo mínimo necesario, siempre que no haya afecciones respiratorias graves, asma, etcétera, necesitaríamos unas sesiones, pero una persona con una respiración bloqueada dentro de la normalidad, dentro de un estándar de, vale, está bloqueada, pero es normal, no hay demasiada afección, va a necesitar solo 10 sesiones. Y en 10 sesiones ya puede implementar la técnica en su casa. No va a Ujú. aprender a llevar a otras personas, que se necesita más tiempo, pero sí va a aprender a practicar consigo misma. Qué Y eso no interesante. tiene límites de a dónde te puede llevar. Ujú. Yo está a Leonard, que he tenido la suerte pues, de que Leonard ha estado durmiendo en mi casa y ha estado alojado. Le he hecho esta pregunta varias veces a lo largo de los años. Bueno, él falleció en otoño del año Ujú. pasado. Y yo decía, Leonard, ¿cuál es el límite del River Zen? Y me decía, es que no tiene límite.
No tiene, porque como tú lo vas a ir trabajando y tú lo trabajas contigo misma, lo que tú vayas teniendo que trabajar te lo va a ir mostrando y tú vas a ir traspasándolo y trascendiéndolo. Entonces, ¿qué límite tiene? Ninguno. Entonces, yo siempre me fascino de lo que puedes lograr con 10 sesiones. Es muy poco, aunque fíjate que yo me dedico a hacer esto, pero es muy poco con lo que puedes lograr si te llevas esta técnica a tu vida. Wow. Claro, Sí, yo no quiero solo hacer 10 sesiones, yo quiero empoderar a las personas en sus procesos a través de la respiración consciente. sí, qué interesante. Realmente, sí, me parece muy interesante. Yo que trabajo desde la visión de la meditación y también incluyo la respiración consciente, pero claro, después la respiración tiene todo, estás compartiendo tú que estás enfocada más en lo que es la respiración, todo un universo de posibilidades para adentrarte y para a través de ahí hacer un trabajo personal precioso. Claro, y fíjate que luego una vez tú aprendes la técnica, no necesitas nada. Yo antes Claro, de esto estudié acupuntura, bueno, hice un montón de cosas. Y siempre necesitaba, incluso haciendo acupuntura, tenía que avisar a mi pareja, que también era acupuntor, para que me pinchasen algunos puntos porque yo no podía. Y es que claro. dependes de un material, dependes de otra persona. Pero esto, da igual en la situación que estés, que siempre vas a tener un lugar para sentar, para tumbarte y para respirar. Porque si estás viva, tienes un lugar donde tumbarte y el aire para respirar. Y entonces ya vas a procesar lo que sea que ocurra. Hay una renacedora que estuvo en coma hace un tiempo y ella dice que le ayudó muchísimo el reversing, porque ella respiraba y ella está convencida de que pudo trascender esto gracias a que ella sí que estaba conectada con la respiración, aunque no se podía mover, no podía hablar, no podía hacer nada, sí Wow, respiraba y respiraba y respiraba y respiraba e iba trascendiendo aquello que le estaba ocurriendo, que es algo wow. fascinante. Esta historia que algún día me gustaría entrevistarla para que nos cuente. Yo no he tenido esta experiencia tan potente de poder estar entre dos mundos y a través de la respiración encontrar respuestas para volver aquí, ¿no? Wow, qué Es increíble. interesante. Uh-huh. Y luego, Teníamos una pregunta. sí, hay una Ay, pregunta. ay, que se cae el móvil. Un momentito, espera un momentito que la voy a rescatar. Decía, ¿la respiración superficial puede estar relacionada con el miedo o la pérdida? Sería más una dificultad en la exhalación, de forma general. Esto es difícil porque la respiración no es solo un aspecto, sino que la respiración son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y de hecho una lectura de respiración no se hace sobre una inhalación o sobre una exhalación, sino de ver a la persona respirar, ¿no? Cómo se respira de forma completa, se respira por la nariz, cómo es la inhalación, cómo es la exhalación, cómo son las pausas, cómo es el ritmo. Todo esto en conjunto hacemos una lectura de la respiración. Pero así en principio, para responder a lo que tú me dices, la inhalación está el cómo me comporto ante la vida, es cómo me presento ante la vida. Si yo hago una inhalación poderosa, sin ser sobrecompensada, es decir, sin hacer una inhalación más allá de donde están mis propios límites, que eso me estoy haciendo daño y esto no lo recomiendo, tiene que ver con que tú estás equilibrada y te presentas ante la vida tal como tú eres. Si haces una respiración muy superficial, inhibida, sería más que tienes miedo a la vida. Que esto puede venir de una pérdida, de un miedo ante la vida, de un sentir que la vida no es segura, de un sentir que tú no eres capaz. Todo eso es posible, tendríamos que ver más aspectos de la respiración para acertar un poquito más en qué es lo que está pasando. Pero de forma general, la pérdida, la carencia está más en la exhalación, en cómo exhalo y cómo hago las pausas. Ah, qué interesante. Sí, pero No sé si piensa queréis. que Sí. en la respiración está todo. Porque Ajá. este ejemplo lo pongo siempre. Si alguien está aquí que me ha escuchado más veces, me habrá oído. Porque si alguien entra ahora en donde estás, en el cuarto en el que estás, y te dice, hay un incendio, tienes que salir corriendo, tú antes de procesar esta información, lo primero que vas a hacer es inhibir tu respiración. Te llegan, te dan la información que es sorpresiva Sí. para ti, y tú haces, ¿verdad? Sí. Ya ahí te lo has quedado. Luego ya empiezas a pensar qué tienes que coger o si tienes que salir corriendo, por dónde, todo eso. Y esto es una noticia que entendemos que es negativa o que nos va a dar un impacto negativo porque nos asusta, nos da miedo, nos peligra nuestra vida.
Pero ¿qué ocurre si alguien entra en tu cuarto y te da una noticia que estás esperando y que es maravillosa para ti? Vas a hacer lo mismo. Vas a decir, y luego ya te vas a alegrar muchísimo, vas a dar saltos de alegría y va a ser fantástico y maravilloso, pero lo primero que hacemos, que no es lo fisiológico, pero lo primero que hacemos porque no hemos aprendido a estar en la vida y a coger las cosas como vienen, es primero me inhibo ante algo que me causa un impacto, y ahí nos dice, ¿no?, lo que está ocurriendo en nuestra respiración y cómo vamos ante la vida. Lo primero es que me inhibo mi respiración, no vaya a ser que me duela. Inhibo, corto. Y luego ya proceso. Qué interesante. Respiración está grabado todo. Cuando Sí. empiezo a expandir, respirar, estar en calma con mi respiración, escucharla, ganar coherencia respiratoria, que eso también es importantísimo, si quieres hablamos de ello. Todo aquello, esos impactos que he tenido, esa la vida duele, yo no puedo, la vida es esfuerzo, todo eso empieza a trabajarse. Qué Es de doble interesante. vía. Si lo trabajo a través de la respiración, afecta a mi vida, y si lo trabajo desde mi vida, afecta a mi respiración. Por eso Qué las interesante. sesiones siempre son 1 hora de respiración, 1 hora de trabajo de mentalidad creativa, o yo desde mi método ICT, para trabajar aquello que necesita atenderse desde la vida. Entonces así vamos mucho más rápido, porque tenemos respiración, tenemos trabajar las memorias de guión natal, la mentira personal, la infancia, todo eso, y también nuestra vida presente. Si voy por las dos vías, voy mucho más rápido. Qué bien. Si me gustaría añadir una cosita a lo que has Sí, dicho, claro. porque en mi tesis doctoral yo trabajé con la respiración también. Hice un estudio de las 4 emociones básicas, la alegría, la tristeza, el miedo y la ira, y la relajación como estado basal. Y entonces estudié a nivel del sistema nervioso, pues cómo cuando recibimos un impacto emocional, tanto puede ser de estas emociones básicas como de un impacto de relajación, cómo actúa, cómo responde nuestro sistema nervioso a nivel cerebral, a nivel de nuestro corazón, y cómo está vinculada la respiración en toda esa respuesta. Y de hecho, para investigar y saber qué emoción estaba sintiendo la persona, para hacer reconocimiento emocional, me basaba en la respiración y en los latidos del corazón, en los ciclos, en la coherencia de respiración, como decías, y en la coherencia cardíaca, es decir, la longitud entre el ciclo, entre la inhalación y la exhalación, y también entre la distancia entre latido y latido, ¿no? Y cómo a través de la respiración, de la señal biomédica de la respiración, podíamos tener una idea bastante aproximada, con una estadística bastante fiable, de lo que la persona estaba experimentando, con lo que se le estaba elicitando inicialmente. Y me pareció interesante comentarlo aquí como lo que estabas hablando de la coherencia respiratoria, para aportar este dato desde la ciencia, porque es que me parecía, yo cuando veía los diagramas, los mapas, me parecía increíble cómo se veían las diferencias, ¿no?, entre una persona que estaba sintiendo miedo y entre una persona que estaba en relax, cómo es su patrón de respiración tan diferente. Y yo en mis clases de meditación lo pongo mucho en énfasis, de sin juzgarnos, ir a observar, ¿no?, la diferencia entre el patrón de respiración. Y bueno, me parecía, con esto que estabas diciendo, me apetecía como reforzarlo a través de la neurociencia. De hecho, luego hablaremos, porque lo de la tesis me ha gustado muchísimo y me encantaría si la puedo leer, si me dices. Sí, 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 claro que es pública, es pública. Sí, sí, por O eso. sea, la puede leer todo el mundo, está pública en internet. Qué bueno, pues me ha encantado. Y justo es esto, porque, claro, ¿qué ocurre? Que tú tienes un impacto y tienes miedo, y vale, pues, pero ¿qué ocurre si son muchos impactos y empiezas a vivir tu vida a través del miedo? Claro. Que tu respiración ya tiene ese patrón. Y creamos una serie de bloqueos en la que tu respiración llega a un momento en el que no puede ir sola hacia una respiración más saludable. Claro. Son los bloqueos respiratorios, que es específicamente lo que se trabaja en las sesiones de respiración. Ajá, los bloqueos. Ha habido tantos impactos que tu respiración ya está desviada, y entonces va a ir cada vez a más desviación, Wow. a más bloqueo. Porque ya llega un momento, no eres una criatura, que todavía tienes cierta capacidad de compensación. Las criaturas hacen reversing solas, y esto es algo que siempre digo, y luego, bueno, tengo la ventana, entonces la luz va cambiando. No te preocupes, no te preocupes. Y... Se te ve bien, ¿eh? Yo te veo bien. Vale, perfecto, esto es importante. Entonces,
los niños y las niñas, por ejemplo, cuando tienen fiebre o han tenido, pues eso, un impacto, hacen un Ujú, ciclo de respiración rápida, circular, que a lo ujú, mejor dura 1 minuto, 2 minutos, lo que un adulto necesita 1 hora, pues un ujú, niño lo hace en un ujú. minuto porque evidentemente pues, tiene esa conexión todavía con su cuerpo y con su sabiduría más sana que nosotros, pero hacen esto, yo siempre lo digo, y luego la gente me va escribiendo, pues es verdad, porque he visto que mi hijo o mi hija en esto ha hecho justo lo que yo estoy aprendiendo a hacer o lo que yo ya hago, porque tienen la sabiduría, todavía tienen la capacidad de compensar. Pero llega un momento que la respiración ya está tan bloqueada y hay tanta Ujú, ruptura entre lo saludable y lo no saludable que ya la vía deja de ser tratar de compensar, porque no se puede, se ha estirado demasiado la cuerda, y me ujú. voy cada vez más a una respiración bloqueada, incluso aunque no tuviese ningún impacto, cosa que es imposible porque la vida pasa a través de Sí, nosotros y es imposible, ¿no? Ni para nadie que no haya claro. impactos, pero en vez de que tu respiración ya pueda sobreponerse a eso y gane la coherencia a través de la respiración, ya va hacia cada vez pues más miedo, más Ujú, desconfianza, más carencia, más el bloqueo, bueno, que son varios, ujú, los bloqueos que estés teniendo. Entonces, ujú, por ujú. eso necesitas una persona que sea especialista en la respiración y en ver los bloqueos y en saber cómo sanarlos de una forma rápida y eficaz para que te presente. Mira, hay una inhibición en la inhalación, por ejemplo, Ujú, y no estás respirando en el pecho, estás respirando solo en el abdomen, que es algo que se dice ujú. mucho y también causa Sí, bloqueo. y también causa bucle, estoy de acuerdo. Exacto. Entonces, Ujú. te va explicando todo esto y cómo hacerlo y tú al principio, yo siempre digo, al principio es frustrante porque, claro, son muchos Claro, años en los que claro. un patrón bloqueado. Y además no solo un patrón de respiración, sino que es un patrón de cómo estar en la vida. Tienes que ir cambiando, tienes que irte sintiendo segura en que si sueltas ese miedo vas a estar bien. Ujú, ujú. No solo que la respiración se sana, sino todo lo Es que un conlleva. proceso, Claro. todo lo que hay detrás que lo ha sostenido. Mm, Por eso las dos primeras sesiones siempre digo son de juego, son de escuchar tu respiración, son de entender cuáles son los bloqueos, son de ver un poco el camino que vamos a tener que trabajar, pero a partir de la ujú, tercera, cuarta ya solo es ir presentándote ante el bloqueo, ir llegando, vale, todavía no se va a quitar, todavía está presente esa ujú, ujú. inhibición o todavía está presente esa exhalación retenida, pero si tú intentas de forma constante llega un momento que la puerta se abrió y ya has Ujú, ujú. pasado a quitar ese patrón, ese bloqueo y tener una respiración más saludable. Pero si no, tú te pondrías a respirar tú sola y no solo te quedarías en tus patrones, sino que cada vez se irían fortaleciendo. Claro, qué interesante. Qué interesante ya para... Sí, Explicarlo. sí, 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 qué interesante para conectar con la vida y para también de manera muy, como con mucho mimo, con mucho como de autocuidado, podernos recuperar la confianza en la vida, ¿no? Y la confianza en nosotras. Y la confianza en los demás, porque es como hablabas al principio, ¿no? Son estas tres pilares que van muy, muy enlazados. Claro. Hablábamos también de lo de la respiración en el pecho y qué te parece si lo comento porque me parece que es una de aquellas cosas que se escucha tanto decir que la respiración tiene que ser abdominal, que de Sí, hecho sí, por favor. una de mis clases gratuitas que hago, bueno, ahora en verano están paradas, que hago algunas clases gratuitas los sábados y una es los mitos de la respiración, porque hay Sí, tanto que se nos dice que además de que ya tenemos de forma general la respiración bloqueada, con todos estos mensajes todavía nos confunden más y nos bloquean más la respiración. Y es que cuando yo respiro en el abdomen, trabajo sobre la mente. ujú, Entonces viene de una tradición donde la mente es muy importante, el control mental, ujú, ujú. los pensamientos, el vacío entre los pensamientos. Y bueno, está bien atender la mente desde la no presencia en la mente, ¿no? De, bueno, pues la dejo estar y yo sé que estoy en otro punto. Pero el pecho es el reino de las emociones. Y yo creo que somos más animales emocionales más que racionales. Entonces, es un grave error cuando inhibimos nuestro pecho, y de Ujú, hecho yo hoy estaba leyendo, porque claro, yo siempre voy leyendo, ¿no? Y informando, y estaba leyendo de una persona que le explicaba cómo ujú. respirar y decía, ponte un libro en el abdomen, no respires Wow. nada con el pecho, que el pecho no se mueva y que tu abdomen haga, pues que tú tengas que ver que el libro se baja y se sube, ¿no? Entonces, esto es justo una mala técnica de respiración. Claro, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Hay que hacer una respiración completa, que es que el abdomen se mueve, claro que sí, y el pecho se mueve, y Ujú, ujú, además se mueven al unísono, es decir, en un tiempo. ujú, ujú. No primero abdomen, luego pecho, que esto es como una ola o Sí,
agua, que también no, se mueven a la vez. Y luego se encogen a la vez. Y es esta que no se me ve, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Esto también es importante. Y esto es algo que la gente en sus casas ya puede hacer. En vez de, no sé si hacer meditación, que como tú haces esto, pues aquellas personas que hacen meditación a lo mejor no saben esto, o hacen cualquier técnica. Y lo que quieren hacer es inhibir el pecho y al final hay una hiperextensión abdominal. Claro. Que no es nada saludable. Entonces, claro, tanto respiro en el abdomen inhibiendo el pecho que creo una hiperextensión abdominal. Y yo veo esto que luego en la sesión, en las sesiones cuando la persona tiene que empezar a no pon tanta atención en tu abdomen porque tu abdomen ya funciona fenomenal, vamos a dejarlo que va a ir solo, va a ir demasiado además, y vamos a centrarnos en el pecho, y al principio cuesta mucho. Como, tengo que moverlo, pero claro, es que son mucho tiempo de represión emocional, de represión, sí. Esto. No, tenemos que estar en sintonía con nuestras emociones, con nuestro radar. Si vivimos sin nuestras emociones, no vamos a saber dónde estamos, quiénes somos, qué queremos, qué nos hace disfrutar. No tiene sentido. Es una de las circunstancias en las que respiramos, en las que vivimos, respiramos sin esa plenitud que nos pertenece. Qué interesante, y ¿no? Y qué importante, porque es algo, es como tú decías antes, es algo muy sencillo incorporar en tu vida tomando conciencia de cómo respiramos. Y que está muy bien, claro, hay diferentes también teorías o diferentes disciplinas que se enfocan en el abdomen. Yo también lo he escuchado y para mí desde la meditación también yo invito a hacer respiraciones completas, respiraciones profundas, de llenarte de aire, de vida, y poder soltar y liberar, porque es valiosísimo el comprender eso, ya es, Totalmente, yo siempre digo que hay, si tuviésemos que pensar qué es lo que más parecido a una respiración saludable, sería cuando llegamos y, bueno, yo vivo en Madrid, entonces imagínate que llego a cualquier sitio donde hay mar, ¿no? Y además a mí me encanta, y lo primero que haríamos sería como, ¿no? Esta de me lleno y no hago yo por respirar, sino que yo me expando y el aire pasa. Es como me abro y que el aroma pase a través de mí. Esto sería lo más parecido. Si luego la exhalación por la boca que solemos hacer, porque tiene que ser por la nariz, no tiene sentido intentar sanar el mecanismo respiratorio por la boca, porque es un órgano que no está diseñado para respirar, necesitamos utilizar la nariz. Pero esto sería, ¿no? La persona que preguntaba sobre la inhalación, creo que había alguien, ¿no? O que, sí, pues tú puedes hacer este ejercicio en tu casa. Un aroma que te encante, que puede ser la tierra mojada, el césped cortado, el mar, una flor. Te imaginas oliendo y te abres a ello y que el aire pase a través de ti. Eso es lo más cercano a la experiencia así en el imaginario que podemos tener de tener una respiración desbloqueada. Qué interesante. No sé si tenéis alguna pregunta, chicas, porque veo que os vais conectando, veo que cada vez van habiendo más personas conectadas. Si alguna tiene alguna pregunta más, aprovechar que tenemos aquí a Alba con nosotras para preguntarle. Bueno, se va pasando muy rápido y... Sí, tener... Unos 45 minutos casi. Sí, si quieres podemos hacer, ¿te parece hacer un breve ejercicio, algo cortito que podamos hacer en casa todas? Claro. Hay un ejercicio que podéis hacer en casa que se llama las 20 respiraciones conectadas. Qué interesante. Creo que es muy bueno tener una rutina respiratoria muy cortita y sencilla, lo más adecuada a nuestras necesidades posibles, pero bueno, doy este primer ejercicio básico, luego en mi IGTV tengo 2 o 3 más. Qué bien. Para hacer una rutina de 3 o de 4, ahora no lo recuerdo muy bien, ¿vale? Pero si van allí van a ver exactamente los ejercicios que hay. Entonces, estas 20 respiraciones conectadas son 20 respiraciones en las que voy a respirar 4 veces en una respiración, siempre por la nariz, ¿vale? En una respiración corta, es decir, sin llegar a toda mi capacidad respiratoria, me quedo un poquito más abajo y hago 4 respiraciones circulares, es decir, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, sin que haya habido pausa, ni después de la inhalación ni después de la exhalación. Una respiración circular. Y la quinta, después de esa cuarta que he llegado circular, sigue siendo conectada, pero lo hago con toda mi capacidad respiratoria.
Toda mi capacidad respiratoria, la que tengo ahora, que está bien. Porque muchas veces escuchamos, respira con toda tu capacidad respiratoria y es como si tuviésemos 6 pulmones y nos hacemos daño. Y cuando Claro. escuchamos la respiración, lo que causamos es que nuestro cuerpo esté más rígido y cada vez tengo menos capacidad. O sea, encima voy a encontrar lo contrario de lo que estoy buscando. Lo mejor es hasta donde llegues, sin juzgar si es mucho, si es poco, si debería estar en más, da lo mismo. Lo que tengas está bien y aceptando donde estamos es como puedo trabajar. Esa quinta es con toda tu capacidad respiratoria y si tenéis dudas prefiero que os quedéis un poquito por debajo a que os hagáis daño subiendo la respiración de más y luego ya ese patrón de 5 respiraciones que son 4 cortas, una profunda, la volveríamos a repetir 4 veces más hasta hacer 20 respiraciones conectadas. Qué Todas interesante. son enlazadas, circulares, o sea, no hay ninguna pausa hasta que termino de respirar. Y es una respiración con un ritmo activo, es decir, no es relajado, no estoy haciendo una relajación, estoy activando mi respiración para que trabaje, pero tampoco es una respiración de hiperventilación. Pero como la gente lo va a hacer en sus casas, pues quiero asegurarme, no es un ritmo demasiado rápido, no es así. No. Inhalo, exhalo, voy a hacerlo más o menos, ¿vale? Vale, perfecto. Siempre me cuesta un poco hacerlo porque cada persona tiene su capacidad respiratoria, Claro. sus vivencias, y sería más que yo viese a la gente hacerlo, más que me viesen a mí, pero bueno. Entonces, estas 4 primeras serían. He puesto este movimiento para que vean un poco por si exactamente no lo pueden escuchar o ver. Y estas 4 primeras, habéis visto que no es un ritmo demasiado alto, no va a picos, no va a... Y tampoco voy así. Esto lo podéis hacer para relajaros perfectamente, pero ahora estamos haciendo un objetivo diferente, que es que nuestra respiración se active y empecéis por lo menos a notar dónde están vuestros bloqueos. ¿Ves? Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y luego la quinta es con toda mi capacidad respiratoria y aquí sí que es importante que la exhalación sea sin retener, porque siempre que hacemos algo para relajarnos, tendemos a retener la exhalación porque nos da mucha sensación de relajación. Inhalo. ¿Y qué sería una exhalación retenida? Esto. Es decir, dosifico la salida del aire. No es lo que estamos buscando. Lo que buscamos es una inhalación con toda mi capacidad respiratoria. Yo aquí estoy conteniéndola, no la contendríamos, y la exhalación sería a un tiempo. Ya está. No he ido dosificando. Suelto y volvería a hacer la segunda de esas, que son 1, 2, 3, 4. Pues he terminado la primera y volvería con la segunda. Y así para completarlas. De todas maneras, si tenéis cualquier duda, en el Instagram de V hay una que es de las 20 respiraciones conectadas que me doy más tiempo para explicarlo. Vale, perfecto. Había una pregunta de que si haces sesiones presenciales o también online. Las dos. Yo vale, creo que era. No todos los renacedores, bueno, primero tienen que empezar por hacerlas solo físicamente, porque es más complicado hacerlas online, pero sí, yo doy las dos, online y presenciales. Y te pueden contactar por tu Instagram, alba.casalvázquez. Te pueden mandar por allí. Sí, o info@casalvázquez.com. De hecho, ahora, por ejemplo, durante todo el verano tengo un 25% de descuento en las sesiones online, porque como mucha gente pues no se podía desplazar, tenemos toda esta situación de confinamiento, personas que no tienen muy claro qué va a pasar con sus trabajos. Esto es algo que no se ha acabado nunca, en 13 años, pero bueno, decidí que dado el marco en el que estábamos, pues me parecía interesante y coherente con la situación poderlo hacer y me queda, creo que solo un hueco para sesiones. Vale, pues si queréis contactarla, chicas o chicos, los que nos estéis escuchando, poneros en contacto con ella aquí abajo. Igualmente os dejaré el enlace a su perfil para que podáis contactarla. Y creo que se nos va a pasar ya el tiempo, sí, quedan unos minutitos solamente. Se me ha pasado volando la entrevista. A ver si hay alguna preguntita más antes de... Bueno, te dan las gracias, que es súper interesante. A vosotras, te preguntas si tienes paquetes de sesiones, bonos o similar. Claro, es que yo no creo en dar 1 o 2 o 3 sesiones sueltas, no tiene mucho sentido. Es como, volviendo al ejemplo del carnet de conducir, es como si vas a dar 1, 2 o 3 sesiones clases de conducir. No es como, bueno, algo hace porque trabajas un poquito la respiración, pero lo interesante es completar.
hacer por lo menos 10. Entonces sí, todo lo que trabajo es por programas. Vale. Yo creo que si tenéis preguntas en este sentido, la podéis contactar Claro. y cada caso también es individual y te pueden preguntar. Ofrezco una cita gratuita para resolver dudas, para ver si esa persona realmente lo que está buscando yo se lo puedo ofrecer, porque Claro. como trabajamos de forma tan individualizada, creo que es la forma de iniciar un proceso de este tipo, que yo también vea si es su momento o no. Claro. No sé si para terminar quieres decir alguna cosita más, quieres añadir alguna cosita más. No, recordar esto de que vivimos como respiramos, que creo que es muy potente, y que respiramos como vivimos, y que esta pequeña escucha respiratoria todas las personas la pueden hacer en sus casas, porque si van aprendiendo a escuchar su respiración, van a ir aprendiendo a escuchar su vida. ¿Y qué les está pidiendo su vida? ¿No? Que muchas veces vivimos un poco en la evasión, hay tantas cosas que hacer, tanto ruido fuera, y es interesante que podamos hacer una cosa, que es te sientas, escuchas tu respiración sin tratar de modificar nada y escribes en tus propias palabras, no en palabras profesionales, yo respiro, y continúas. Y describes tu inhalación, tu exhalación, dónde respiras, cómo la notas, y luego cambias la palabra respiro por vivo. Y entonces tachas respiro por yo vivo y empiezas a entender muchas cosas. Esto me parece algo que siempre tendríamos que ir revisando cómo está nuestra respiración para tener una vía muy fácil y muy sencilla de ir revisando cómo está nuestra vida. Qué interesante. Sí, la verdad es que sí, es muy potente y me parece muy, muy interesante, mucho. A mí me has descubierto mucha información sobre la primera infancia, sobre, ¿no? Cuando estamos en el útero de nuestra mamá, las primeras inhalaciones, la última exhalación, ¿no? La importancia de la respiración y cómo a través de la respiración todas las, como tú decías, las mentiras, ¿no? Que nos contamos, todas esas creencias limitantes que hay detrás, realmente me parece fascinante el trabajo que haces y cómo lo has compartido, cómo lo abordas, con la delicadeza que lo abordas. Yo realmente me ha gustado mucho de cómo lo has transmitido y bueno, estoy viendo que te están llegando mensajes brutal, muchas gracias, súper interesante. Bueno, te están llegando mensajes. Qué lujazo, chicas, ha sido fantástico, muchísimas gracias. O sea, te están llegando mensajes de muchísima gratitud. No, Y también te quiero... a vosotras y a vosotros. Para mí siempre es un placer poder hablar, escucharos vuestras dudas. Yo también voy aprendiendo, ¿no? con toda la gente que acompaño, con todas vuestras respiraciones, vuestras preocupaciones. Y solo deciros esto, la respiración está ahí, ya la estáis haciendo y os puede dar mucho más de lo que os está dando. Y es muy sencillo, ¿no? Poder acceder a toda esa sabiduría que ya tenéis, que es lo que decíamos, esa plenitud no es buscar nada fuera, sino que os pertenece y solamente redescubrir. Interesante. Sí que lo ves, yo estoy enamorada de esta técnica. La descubrí, me fascinó, hacía un montón de cosas y solo me quedé con esto, porque todo me hizo mucha coherencia, mucho sentido, me hizo un efecto rapidísimo. Y cuanto más lo hago, ¿no? Solo me dedico a eso desde que empecé y me sigue enamorando como el primer día. Es increíble. Y también cómo lo transmites, ¿no? Con la serenidad y la delicadeza con lo que... y el cariño, ¿no? Con lo que lo transmites, y es algo que valoro mucho en un terapeuta para ponerme en sus manos, que sea una persona que no me vaya a sentir juzgada, que me vaya a sentir abrazada, que me vaya a sentir cuidada. Así que, bueno, yo os animo a que la contactéis y a que experimentéis a través de vuestra respiración consciente la vida, ¿no? Recuperar la confianza en la vida. Claro, y las personas que hayan estado o que la acaban de escuchar, en todo el tiempo que hemos estado hablando, os he dado bastantes tips para que podáis hacer ya desde hoy, en vuestras casas. Pues muchísimas gracias, Alba. Muchísimas gracias. Voy a recordar tus redes sociales. En Instagram, alba.casalvázquez y tu página web, albacasalvázquez.com. De todas maneras, lo tendréis aquí abajo, sin pérdida. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu generosidad en ofrecer esta charla dentro del Congreso Yo Me Amo.
y seguimos en contacto para seguir compartiendo la magia que compartes y la sabiduría. Y gracias a ti por la oportunidad de que me contactaste para poder estar en este congreso, que Por sé todo el supuesto. tiempo que le has dedicado y el cariño y que es maravilloso que haya personas tan comprometidas como tú en expandir la conciencia y en ayudarnos a todas las personas, ¿no? Yo tengo 3 hijas y siempre pienso que todas las personas que estáis tirando hacia adelante, dando más conciencia, estáis preparando un mundo mejor también para las criaturas, y esto pues siempre lo agradezco por mí también y por los que van a ir viniendo. Muchas gracias y gracias a ti. Muy grande. Adiós. Un besito a todas, adiós, adiós.